alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me gozo de estar con ustedes acá en cabina de Radio Salem 1120 AM por frecuencia poderosa. Estamos en vivo en la radio y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan por la señal abierta de la radio. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También a los hermanos que nos escuchan por TuneIn. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Usted puede escuchar la radio en el mundo entero descargando la aplicación TuneIn y buscando Radio Salem Guatemala. Estamos ya acá para llevarles la palabra del Señor y también saludamos a todos los hermanos que están empezando a conectarse a través del Facebook Live y les invitamos a que permanezcan con nosotros, que no solo nos vean un momento, sino permanezcan para que sean edificados en la palabra y también, hermanos, que compartan esta transmisión para que podamos llegar a muchas almas en el nombre de Jesús. Les mandamos un abrazo fuerte, me acompaña nuestra hermana pastora Sashi de Archila y vamos a darle el tiempo para que ella los salude, los bendiga y salude a los hermanos que ya empiezan a conectarse. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Gloria a Dios, así es, mis amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Días de Elías, con el propósito de bendecir y fortalecer nuestras vidas espirituales, amén. Sabemos que Cristo está a las puertas y debemos como iglesia, como novia, esposa, estar ya preparados para ese encuentro glorioso y a través de la palabra pues somos nosotros purificados, preparados, fortalecidos y alimentados. Así que damos la bienvenida a cada uno de mis amados hermanos que ya están conectados por Facebook Live. Queremos saludar a nuestra hermana Sobeida Delgado allá en Argentina, al pastor Víctor Viara Gramajo allá en Oklahoma, Alex Mariño en Brasil, a mi papá Daniel Jool, Lilian Galvez, Dios les bendiga, qué bueno que ya están conectados, Jocelyn Hernández, Ivonne Alonso, Seide Arriaga, Elisita de Miranda, que Dios les bendiga, gracias por los saludos, el hermano Douglas Zun, Heidi Vázquez, Vicky Augusto, la nena López, la pastora Ángela, Gladys Link, Elisa Sánchez, Anita Carreno, Alexander Chiqui, hermana Anita Carreno allá en Arkansas, que Dios le bendiga, el evangelista Marvin López, Henry Saucedo, Andreita Rexón, Brian, Dios te bendiga, Loreni de Silva, Ervin Núñez, Dios les bendiga, mis amados hermanos, qué bendición, Larson Hernández, Josué Miranda, Mar M, Juan Marcos Díaz, Patricia, Gloria Basilo, Alejandra Saucedo, hermana Elsie Reyes, allá en Ecuador. Qué bendición que ya están conectados con nosotros, mis amados hermanos. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus peticiones de oración a través de este medio, mis amados hermanos, y también a través del 52 63 48 46. 52 63 48 46 es la línea directa por este momento de Radio Salem en este periodo del programa para que usted pueda comunicarse con nosotros. 52 63 48 46. Y si usted está en el extranjero, le antepone el 502. Bienvenidos, mis amados hermanos, bienvenido apóstol, y es una bendición estar nuevamente en cabina de Radio Salem. Amén, pastora, nos gozamos y bendecimos a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor está con nosotros, llevándonos de gloria en gloria. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bienvenida, hermana Vivi y hermana Josefina Verónica y todos los hermanos que nos están sintonizando en casa. El Señor me los bendiga. Un abrazo fuerte. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Allá en Adonai, Salem, New Jersey, también bendiciones, hermana Eunice Hernández, hermana pastora Sandra Cardona y pastor Willy Cardona. Dios los bendiga. También papaito y mamadita allá en su casa. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar para empezar con el programa, hermanos, y sabemos que esta tarde el Señor tiene una palabra para nosotros
vengámonos, como hemos dicho, este es nuestro rincón de fe. En medio de las noticias escuchamos muchas cosas, en la calle escuchamos muchas cosas, pero gracias a Dios tenemos este pequeño rincón de fe donde 2 veces al día nos podemos refugiar creyéndole al Señor. Bendiciones, hermana Tania Reyes, Edwin Rolando, hermana Cecia Grijalva, hermana Loide Eunice y hermana Lisbeth López. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que estamos en tus manos, Señor, y en tus manos hay plena seguridad. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos autoridad y reprendemos, Señor, todo lo que se está moviendo en el ambiente. Tu palabra dice, Señor amado, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y creemos, Padre, en este momento que tú estás obrando. Tomamos autoridad, Señor, y bendecimos a tu pueblo. Donde quiera que tu pueblo esté, Señor, lo bendecimos, lo cubrimos con tu sangre, Señor, y te pedimos, Padre, que tu palabra nos sea abierta esta tarde, que nos des la unción para poder enseñarla, para poder desarrollarla, Padre, y a mis hermanos también la unción para escucharla y aprovecharla. Señor, venimos a darte toda la gloria, la honra y la alabanza. La gloria te pertenece solo a ti, y en el nombre de Jesús, Señor, entramos a los aires. Entramos a las batallas espirituales, pero sabiendo que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Entregamos a ti este tiempo, Padre. Nos disponemos delante de ti, Padre Celestial, para poder, Señor, llevar la palabra preciosa, Señor, que tú derramas, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos recibir la palabra, Señor, que caiga sobre tierra fértil, Padre, y que dé fruto abundante. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, de tanta angustia que se siente en los aires, Señor, podemos entrar y refugiarnos en ti, Padre, y cobijarnos, Señor, bajo tus alas, bajo tu presencia, bajo tu palabra. Ministranos desde ya, papito lindo, ministra desde ya esa paz, esa fuerza, Señor, que necesitamos, Señor, para acabar esta carrera con gozo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey eterno. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Queremos empezar el programa y hoy traemos una palabra de parte del Señor, hermano, y como hemos dicho otras veces, es nuestro rincón de fe. Aquí estamos ministrándonos fe y creyendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19 y versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Lo leemos en el nombre de Jesús. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Me llama mucho la atención que al apóstol Juan, cuando le revelan el Apocalipsis, es bien interesante que entendamos que la palabra Apocalipsis es revelación. Entonces lo que le dieron a Juan fue la revelación de los últimos días. Pero dice la palabra que le dieron las cosas que has visto, eso es presente. Las cosas que has visto es pasado, las cosas que son es presente y las que han de ser es futuro. Entonces vemos que el Apocalipsis está hablando de cosas del pasado, de cosas del presente y de cosas del futuro. Por eso cuando entramos a Apocalipsis tenemos que entrar con la unción del Espíritu Santo y con la revelación del Espíritu para que el Espíritu nos alumbre estas cosas, porque nos está hablando de cosas del pasado, del presente y del futuro. Pero luego dice que hay 7 estrellas que están en la diestra y esas 7 estrellas son los 7 ángeles. Así que pastores que me están escuchando, nuestro hermano pastor Manuel González en Ecuador, nuestro hermano pastor Luis Ávila en Salem, New Jersey, cada uno de los pastores, pastor William Cardona, todos los pastores, queremos decirles que la Biblia dice que nosotros los ministros estamos en la mano derecha del Señor. Somos estrellas que estamos en su diestra, por lo tanto, hermanos, tengamos fe
que no importa lo que estemos pasando, el Señor nos va a sostener. Estamos en su mano derecha. ¿Y quién nos va a arrancar de esa mano? Pero luego dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La revelación que encontramos en Apocalipsis es bien hermoso ver que no es una revelación para el mundo. Es una revelación para la iglesia. Es una revelación para la iglesia, no es una revelación para el mundo. Por eso es que el Apocalipsis es oscuro para el mundo. Por eso es que el Apocalipsis es oscuro para los incrédulos. Pero para la iglesia se abre de una manera especial. Y esto lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Vamos a leer Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Note lo que dice la palabra. Yo, Jesús, enviaba a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces la revelación del Apocalipsis no es una revelación para el mundo. La revelación del Apocalipsis es una revelación para la iglesia. Lo que el Señor quiere es que su iglesia se entere de las cosas que han de acontecer en el futuro. Entonces vemos el cuidado maravilloso que el Señor tiene por su amada, por su iglesia, que le reveló a Juan el Apocalipsis para que las generaciones de la iglesia pudiéramos entender la palabra del Señor. Esto es hermoso, pastora. Gloria a Dios, cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y cómo esta revelación se tuvo que llevar a Juan a la isla de Patmos, darle esta preciosa revelación para nosotros, pensando en nosotros, porque somos nosotros los del último tiempo, mis amados hermanos. Miren el apóstol Pablo en aquella isla, en aquel lugar, y el Señor pensando en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, mis amados hermanos. Y nos escribió y nos dejó una revelación, la cual tenemos que abrir nuestro corazón y entenderla. Amén. Así es, porque es una herencia, podríamos decir, es una herencia de parte de Dios que visitó al apóstol Juan y nos fue dejado. En el Apocalipsis encontramos nosotros en el capítulo 2 y capítulo 3 la profecía de las 7 iglesias. Y como ya vimos en Apocalipsis 22, hermano amado, que el mensaje es para las iglesias. Versículo 16, el Señor envió a su ángel para dar testimonio a las iglesias. Entonces por eso tenemos que ver y estudiar lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahí, hermanos, hay verdades gloriosas que vamos a ir desglosando con la ayuda del Señor y vamos a ir aprendiendo juntos y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 2, usted se puede dar cuenta que la primera iglesia que aparece es la iglesia de Efeso, que está en Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al versículo 7, y está hablando de la iglesia apostólica. Esta iglesia de Éfeso representa la iglesia del primer siglo. Los primeros 100 años de la iglesia están aquí. Entonces todo lo que le pasó a la iglesia de Cristo en los primeros 100 años está escrito en el libro de Efeso. Luego viene la segunda carta, que es la carta a la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis 2 del verso 8 hasta el versículo 11. Apocalipsis 2 del verso 8 al verso 11, a la iglesia de Esmirna. Y Esmirna representa a la iglesia mártir, la iglesia que fue perseguida, la iglesia que tuvo que dar su vida por su fe. Por eso a esta iglesia le dicen: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos nosotros acá en la palabra del Señor cómo la iglesia apostólica fue sucedida por la iglesia de los mártires, porque esa es Esmirna, y fueron, dice, tendréis tribulación por 10 días, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, tendréis tribulación por 10 días. Entonces esta iglesia tuvo tribulación, pero a mí me impacta y realmente me impresiona esta tribulación que tuvo, porque dice 10 días. Sin embargo, en la historia de la iglesia, la tribulación que tuvo fue una tribulación de 300 años, desde Nerón hasta Diocleciano.
El primer emperador romano que persiguió a la iglesia fue Nerón y el último fue Diocleciano. Entonces vemos cómo el Señor, cuando dice 10 días, estaba hablando de 300 años en los que 10 césares persiguieron a la iglesia. Pero les estaba dando en la matemática divina cuánto tiempo ellos iban a tener una confrontación, hermano, acá en la palabra. Vemos cómo la palabra de Dios nos habla de una manera tremenda, que le explicó a la iglesia que iban a tener esa confrontación de 300 años. Eso es maravilloso. Luego encontramos la iglesia de Pérgamo, que ya está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 17. La iglesia de Pérgamo es la iglesia imperial. Es la iglesia, hermano, que se convirtió en la religión del Imperio Romano. Cuando Constantino el Grande se convierte, nombra a la iglesia la religión oficial del Imperio Romano. Por ende, los pastores dejaron de ser pastores perseguidos, pastores asesinados, por pastores que prácticamente eran ministros, eran como que fueran diputados, eran, hermano amado, parte del imperio romano de aquel tiempo. Y eso hizo que mucha iglesia perdiera su naturaleza, que ya no fuera esa iglesia de Esmirna, que era una iglesia gloriosa, sino una iglesia de Pérgamo, donde ya había doctrina herégica. Pero la cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al verso 29. Y Tiatira ya es la iglesia papal, ya es la iglesia donde las herejías anidan, donde se levanta una mujer que se llama Jezabel y enseña y seduce a los siervos de Dios a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero lo importante, hermanos, y lo tremendo es que vemos que en esta iglesia hay siervos de Dios, pero son siervos de Dios que están siendo seducidos. Pero hay siervos de Dios. Quiere decir que Dios nunca ha dejado a su iglesia. En todas las etapas de la iglesia, siempre el Señor ha estado con ella. Luego viene la iglesia de Sardis, que esta ya está en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y la iglesia de Sardis es la iglesia de la Reforma, la iglesia del año 1517, donde descubren que la palabra de Dios es la que salva, que la salvación es por fe, y se levanta un Martín Lutero a defender sus tesis y a fundar nuevamente la iglesia. Vemos cómo esta iglesia de hermano amado Sardis es una iglesia inicial, es una iglesia que tuvo que venir después de la contaminación de la iglesia. Sin embargo, fue una iglesia, hermano, que no tuvo el poder de Dios, porque el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Descubrieron las verdades bíblicas, pero no descubrieron el fluir del Espíritu Santo. Y luego viene la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Esta está en Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al verso 13. Y esa iglesia de Filadelfia, que su nombre significa amor fraternal, es la iglesia de la parusía. Es la iglesia del arrebatamiento, es la iglesia que verá a su Señor cara a cara. Y por último está la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al verso 22, que es la iglesia que se queda a la tribulación por tibia, porque le dicen: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero eso te vomitaré de mi boca no es que pierda la salvación, sino saldrás de mi cuerpo para quedarte a la tribulación. Entonces la cosecha y el rebusco, hermanos, se quedan a la tribulación, y ellos están tipificados en la iglesia de la Odisea. Es tremendo, pastor, a ver cómo en las 7 iglesias se tipifica a la iglesia de todos los tiempos. Es un Dios tan perfecto que en el año 100 aproximadamente, que fue cuando se escribió Juan en el Apocalipsis, le reveló a Juan, mi Señor, hermano, toda la historia de la iglesia. No sé si quieres decir algo al respecto, pastor. Pues vemos, mis amados hermanos, al ver la historia, como el Señor dijo, es, el que ha hecho y el que será, el que fue, el que era y el que ha de venir. Así es. Entonces vemos, y aquí podemos nosotros situarnos en qué etapa estamos, en qué iglesia, porque como Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces nos dejó la historia de la iglesia,
Y sabemos en dónde termina la historia de la iglesia, en la Odisea, amén, a las 7 iglesias. Entonces nosotros podemos visualizarnos en qué etapa, cuando se refiere a qué iglesia es en la que nosotros estamos viviendo. Entonces el Señor es tan precioso, tan perfecto, tan lindo, que todo lo dejó escrito y nos guía a través de su palabra. Así es, pastora, y es la palabra la que nos va a guiar. Y el versículo que tú mencionabas, Apocalipsis 1:4, dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. El que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. Quiere decir que el Señor revela los tiempos. Por eso Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 no debe de perderse de nuestra vista, porque ahí están las etapas de la iglesia. Así Y es. si me preguntan en qué etapa estamos, en la etapa de Filadelfia, en la etapa de la iglesia que va a ver al Señor. Entonces, de eso queremos hablar hoy, de esa iglesia de Filadelfia y las características que tiene esta iglesia, porque es la característica de aquellos que vamos a ver al Señor. Y oiga esto, lo vamos a ver pronto, y no es motivo de tristeza, ni es motivo de dolor, sino es motivo de alegría, porque lo que nosotros anhelamos es ver al Cristo de la gloria e irnos arrebatados con Él. Gloria a Dios, así es. Entonces, tenemos hambre, tenemos sed de esta palabra, amén, de la iglesia de Filadelfia, para que poder aprender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a empezar a estudiar entonces esta tarde la iglesia de Filadelfia, pero vamos a ver algunas luces que han venido de parte del Señor, que yo sé que nos van a bendecir. Así que le invito a que esté en sintonía con nosotros y no apague su radio, no apague la transmisión de Facebook Live, sino sigamos adelante con el TuneIn donde quiera que usted esté. Lo primero que dice es, y lo primero que vamos a ver es que Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. Entonces, una de las características de la iglesia de la parucía, una de las características de la iglesia que va a ver el arrebatamiento, es que va a ser una iglesia que va a aprender a amarse. Quiere decir que la iglesia de Cristo tiene que ser restaurada en el amor, porque Juan 17 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y vemos que lamentablemente en medio del cuerpo de Cristo, lo que menos se ve en el último tiempo es amor. Amor entre hermanos. O sea, todo el mundo dice: es que yo amo a Dios, hermano. Yo Dios sí, yo amo a Dios, pero a mi hermano no. Pero recordemos que a nosotros nos salvó una cruz. Y cuando estamos hablando de una cruz, es que la cruz tiene una parte que es vertical, que es tu relación con Dios, pero tiene otra parte que es horizontal. Y la parte horizontal es tu relación con los hermanos. Y no podemos perder esa parte. Esa parte también nosotros necesitamos tenerla. Necesitamos tener no solamente la relación vertical con Dios, sino la relación horizontal con nuestros hermanos. Por eso tenemos que aprender a amarnos, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Lo segundo que queremos ver de la iglesia de Filadelfia es que dice: esto dice el santo. Entonces es una iglesia a la que le están pidiendo santidad. Pero ¿por qué le están pidiendo santidad a esta iglesia? Le están pidiendo santidad porque el amado se le va a dejar ver. Y vemos nosotros cómo aquí se une, porque le dice el santo, y es a Filadelfia. Y Filadelfia quiere decir amor fraternal. ¿Y qué pasa cuando hay amor fraternal? Cuando hay amor fraternal, lo que pasa es que hay paz. Y a esta iglesia que tiene paz, le piden santidad. Y Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pero luego dice el fiel. Lo tercero que le dicen es: tienes que ser fiel. Entonces el Señor nos está llamando a una etapa donde nosotros vamos a tener que ser fieles al Señor al 100%. Acuérdense que la primicia es la que da el 100%. Y tenemos que creer, como hemos estado diciendo, en esperanza contra esperanza. Así que, hermano amado, definitivamente, hermano, la realidad nos va a decir una cosa, pero la fe nos va a decir otra. Así como veíamos en Romanos 4 con Abraham, ¿verdad? Que él creyó en esperanza contra esperanza. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo en el cual la fe está peleando con la razón. Y sabemos que la fe va a ganar. Pero, hermano amado, va a tener una batalla fuerte. Y hay muchos cristianos que en este momento tienen una batalla, porque la realidad te dice una cosa, pero la fe
te dice otra cosa. Y hay una realidad de la fe en la cual nosotros tenemos que movernos. Pero luego le dice, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Entonces me llama mucho la atención que a la iglesia de Filadelfia le dicen, yo tengo la llave de David. Yo tengo la llave de David. Entonces la iglesia que va a ver al Señor es la iglesia que tiene la llave de David. Ahora, ¿cuál es la llave de David? Y ahí es lo que viene lo hermoso. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la llave de David, hablamos solamente de la alabanza. Pensamos que la llave de David es solamente la alabanza. Pero cuando vamos a Isaías, en el capítulo 22, que nos está hablando de la llave de David, sobre un siervo que se llama Eliakim, el cual es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Isaías, hermano amado, por favor, capítulo 22 de Isaías. Isaías capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Isaías 22, versículo 20 en adelante. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Paremos aquí. Eliakim quiere decir la resurrección de Dios. Eliakim quiere decir Dios levantará. Entonces la iglesia final tiene que saber que Dios es un Dios que venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Pero dice hijo de Hilcías, y Hilcías quiere decir Jehová es mi porción. Entonces tenemos que saber que nuestra porción es el Señor. Pero sigamos adelante. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu tolabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y seré padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces dice la Biblia que a Eliakim, que quiere decir la resurrección de Dios, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, le pusieron la llave de David sobre su hombro. Y la versión que yo tengo acá, que es la Biblia Regina, dice algo bien interesante, se los quiero leer aquí en Isaías, capítulo 22, versículo 22, Isaías 22, verso 22, dice, y pondré sobre sus hombros, no dice sobre su hombro, sino dice plural, y pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, y abrirá y nadie podrá cerrar, y cerrará y nadie podrá abrir. Le clavaré como clavija en un lugar firme, y será trono de gloria para su casa paterna. Pero cuando vemos la Biblia de las Américas, por favor, pastora, si la ponemos en el versículo 23, está hablando del sacrificio de mi Señor. Isaías capítulo 22, versículo 23. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Lo clavaré como clavija, y hay una versión que dice lo clavaré como a clavos bien hincados. Entonces ahí está hablando que la llave de David en Isaías capítulo 22, versículo 22 y 23, se la dieron a mi Señor cuando Él cargó la cruz. Entonces la llave de David tiene que ver con la cruz. Quiere decir que la iglesia que tiene la llave de David, que es esta iglesia de Filadelfia, es una iglesia que va, hermano, que tener que tomar su cruz, que va a ser tratada, que va a ser procesada. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta hablar de la gloria, pero no nos gusta hablar de los sufrimientos. Y la palabra del Señor dice que si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria. Porque si participamos con Él, vamos también a participar de su gloria. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros, pastora. Definitivamente, como el Señor, ¿verdad? Si nosotros padecemos como Él padeció, también a mí me impacta ver cuando se habla de la iglesia mártir, de los mártires, porque ellos dicen que tenían puestos sus ojos en el galardón. Entonces, no les importaba el sufrimiento que podría pasar en el cuerpo, porque su mirada y su corazón y toda su esperanza estaba puesta en el galardón. Nuestro galardón es Cristo Jesús, amén, y morar eternamente con Él. Entonces, si participamos de los sufrimientos, también participaremos de la gloria en el nombre de Jesús. Por eso es que a la iglesia de Filadelfia le dan la llave de David.
que vimos aquí en Isaías capítulo Así 22, que es la llave de la cruz, porque dice, lo clavaré. Las Américas es la que lo dice. Mira el verso 23, 22, 23, 22, 23. Lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Entonces Cristo sería clavado para tener la llave de David. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie podrá abrir. Pero en 1 Pedro 4:13 está el principio que estamos hablando, pastora. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Note cómo dice la palabra, que vamos a participar de sus padecimientos, pero también en la revelación de su gloria Así nos es. vamos a gozar. Entonces esa es la iglesia de Filadelfia, la iglesia que le dan la llave de David. Lo sorprendente, y aquí es donde, hermano amado, tenemos nosotros que darle gloria a Dios, y le pido que me preste mucha atención a lo que le voy a enseñar en este momento. Por favor, hermano, esto es muy importante, es vital que usted lo pueda en el nombre de Jesús escuchar. Dice que a la iglesia de Filadelfia le dice el que tiene la llave de David, y ninguno cierra y ninguno abre. Ahora, ¿cuál es la llave de David que mi Señor traía? Ya vimos que es su cruz, pero también es su resurrección. Pero él habla de llaves en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice Apocalipsis 1, verso 18. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oiga, la llave que le dieron a Filadelfia es la llave que tiene autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Porque ya definimos en Isaías capítulo 22 del verso 21 al verso 23 que la llave de David la pusieron sobre los hombros del Señor, es la cruz. Amén. Y ahora dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos De los siglos. de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Entonces dice la palabra, hermano, que cuando le dan la llave de David a Filadelfia, es que le están dando la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Amén. Pero quiero que veas, pastora, conmigo y mis amados hermanos que nos escuchan, el orden en que dice Apocalipsis 1:18. Veamos el orden. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves, por favor, póngame atención. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte. Yo tengo las llaves del Hades y yo te doy esas llaves a ti. Yo te doy la llave de David, que es la llave de la resurrección. A Cristo ahí en Isaías 22, del verso 21 al 23, no se le llama Joshua, no se le llama Cristo, sino se le llama, hermano amado, aleluya, se le llama Eliakim. Y Eliakim, hermano amado, quiere decir, hermano amado, la resurrección de Dios. Entonces, la llave de David es la llave de la victoria sobre la muerte. Pero miremos el orden, la muerte y el Hades. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Apocalipsis 6, verso 7 y verso 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Note, el cuarto sello, que es el que estamos viviendo en este entonces, porque en este momento, proféticamente hablando, estamos viviendo el tiempo del cuarto sello. Se abrió el cuarto sello y dice la Biblia, Jerónimo, la Biblia Regina y otras versiones, que le dieron autoridad sobre las 4 partes de la tierra, no la cuarta parte de la tierra. Porque algunos dicen, no, es que el cuarto sello no se ha abierto, porque cuando se abra se va a morir la cuarta parte de la humanidad. Y la cuarta parte de la humanidad, si en ese momento somos 7,000 millones de habitantes, entonces la cuarta parte serían, ¿qué? Alrededor de 1,250, por ahí aproximadamente 1,250 millones de habitantes. Y en este momento, con lo que estamos viviendo, lo más que ha muerto son alrededor de 60,000 muertos.
los que se tienen, entonces no sería el cuarto sello. Pero lo que le dieron es autoridad sobre las 4 partes de la tierra. Pero mire cómo se llama este jinete, se llama muerte. Y mire quién lo sigue, el Hades. Y Apocalipsis 1:18 dice que las llaves de la muerte y las llaves del Hades la tiene mi Cristo. Y Apocalipsis 3:7 dice que esas llaves se las da a la iglesia de Filadelfia y que es la llave de David. Esto significa que la iglesia de Filadelfia va a tener llaves de parte de Dios para tener autoridad sobre la muerte y tener autoridad sobre el Hades, es decir, tener autoridad sobre el cuarto sello. Nuevamente vemos cómo el Señor, hermano, en su palabra, y es maravilloso porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios no ha caducado, la palabra de Dios no pasa de moda, porque hace cuánto escribió Juan eso, pero ahora nosotros lo estamos entendiendo. Por eso creo que nosotros somos la generación del último tiempo, la generación que ha de ver al Cristo en su parucía, porque estamos entendiendo el Apocalipsis y estamos viendo cómo a Filadelfia le dieron la llave de David. Y la llave de David en Isaías capítulo 22 del verso 21 al verso 23 es la muerte y la resurrección de mi Cristo. Y en Apocalipsis 1:18 la llave de David es la autoridad sobre la muerte y es la autoridad sobre el infierno. Muchas veces hemos visto la llave de David solo como la alabanza y solo como la adoración. La llave de David es la alabanza, pero realmente en el versículo del Antiguo Testamento donde viene esta verdad de la llave de David, en Isaías 22 del verso 21 al 23, no está hablando de alabanza, ahí está hablando de la muerte y de la resurrección del Señor. Entonces la verdadera llave de David es la llave de la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el Hades. Y el cuarto sello suelta la muerte y suelta el Hades. Pero la iglesia de Filadelfia va a tener la llave. Eso quiere decir que si usted es novia y usted se está consagrando para ver al Señor, es como que hubiera un león. Y es un león feroz, devorador, pero está en una jaula irrompible con candado y usted tiene la llave. ¿Cómo se siente usted ahí? Seguro. ¿Cómo se puede sentir uno? Seguro, porque ahí el león está amarrado y yo tengo la llave. Ahora, si le abro es otra cosa. Entonces nosotros somos la iglesia de Filadelfia, hermanos. Nosotros somos. Acuérdense que las 7 iglesias también se unen con las 7 parábolas del reino. Y cuando hagamos ese estudio vamos a extasiarnos, porque en la parábola del sembrador se une con Efeso, que es la iglesia apostólica. ¿Y qué pasa en la parábola del sembrador, pastora? El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué le tocó hacer a la iglesia apostólica? Le tocó sembrar la palabra. Pero cuando ya llegamos a la iglesia de Tiatira, por ejemplo, la iglesia de Tiatira se une con la parábola, hermano amado, de la mujer que siembra la levadura. El reino de los cielos es semejante a una mujer que sembró levadura. Y esa mujer es Jezabel en la iglesia de Tiatira. Entonces así vemos, y cuando leemos tenemos que leer Mateo capítulo 13, paralelo a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Entonces cada una de las parábolas de Mateo capítulo 13 se une con una de las iglesias de Apocalipsis. Ahora, ¿sabe cuál es la 6ª parábola en Mateo capítulo 13? Es la parábola de la perla de gran precio. ¿Y quién es la perla? La perla es la novia, porque la Nueva Jerusalén tiene puertas de perla y tiene muros de piedras preciosas. Entonces, esta iglesia Filadelfia, hermano amado, es la iglesia de la perla preciosa, pero es la iglesia a la que le dieron la llave de David. Y no me voy a cansar de decirle que la llave de David en Isaías capítulo 22, verso 21 al verso 23, y en Apocalipsis 1, verso 18, es la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el Hades. Si tú eres novia, tú tienes la llave de David. También está hablando de alabanza. No digo que no es alabanza también, es adoración también. Acuérdense que cada pasaje tiene 7 formas de interpretarse, según el Salmo capítulo 12, versículo 6. Entonces, hermano amado, es la llave de David, es alabanza, pero más que alabanza, es el sacrificio de mi Cristo. Y realmente, pastora, esa es la verdadera alabanza. La verdadera alabanza no es cantar un canto o tocar un instrumento. La verdadera alabanza es crucificarnos. La verdadera alabanza es tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Por eso la primera vez que la palabra adoraremos aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 22, cuando Abraham toma a Isaac y dice: subiremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, adorar era sacrificar lo que más ama.
Entonces, adorar es darle uno a Dios lo que uno más ama. Amén. Vemos entonces que la llave de David, mis amados hermanos, es tomar la cruz. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dice el Señor, ¿verdad? Entonces este es tiempo de tomar la cruz, de morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos y decirle al Señor qué es lo que Él quiere, hacer la voluntad del Padre. Este es tiempo de que nosotros nos rindamos a Él y de que como decía Pablo, cada día muero, cada día morir nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? A morir al pecado, porque como está dicho, ¿verdad? Que lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico, a excepción de la cruz en cuanto a la crucifixión del cuerpo, pero yo creo que sí estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús, muriendo al pecado, muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros anhelos, muriendo a lo que a nosotros nos gusta y hacer la voluntad del Señor. Qué impresionante, porque esa es la llave de David, y ciertamente un adorador es aquel que se entrega, es aquel que deja de ser para que sea Cristo en él. Aleluya. Y eso es bien importante, el pasaje que tú mencionabas de 1 Corintios 15:30, que si lo podemos leer, 1 Corintios 15:30, realmente es un pasaje medular de lo que es la novia esposa, porque muchas veces nosotros creemos que por saber que hay novia, por saber que hay primicia, ya somos primicia. O sea, la gente entiende que hay novia, entiende que hay primicia y dice, yo soy novia, solo porque lo sabe. ¡Qué bonito! Eso no es así. Para ser novia hay que tomar nuestra cruz. Es lo que Pablo decía en 1 Corintios 15, verso 31. Amén. Dice en la versión de las Américas, que es la que tengo aquí, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Pero bueno, hay otra versión. Pero la 60 leamos. La 60 leamos. Pero por eso, mire, es bien importante tener diferentes versiones, porque las Américas tradujo este verso como que Pablo decía que estaba en peligro de muerte, pero Pablo no estaba diciendo peligro de muerte, sino mire lo que estaba diciendo. Leamos la 60. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Entonces Pablo no está diciendo cada día estoy en peligro de muerte. Esa ya fue, hermano, alguna interpretación de los traductores de la Biblia de las Américas. Lo que Pablo está diciendo es cada día yo muero. Así es. Hermanos, cada día yo muero. Incluso así dice la Biblia King James. La Biblia King James dice, les digo, hermanos, que cada día, oiga lo que dice, que cada día, en Cristo Jesús, que cada día yo estoy muriendo. Que cada día yo estoy muriendo. Entonces, esa es la iglesia novia. El recobro también. La iglesia que cada día, el recobro dice así, leamos lo que dice el recobro. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Que cada día muero. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, yo cada día muero. Y cuando usa la palabra muero, es la palabra apodnesco, que quiere decir muero o soy un moribundo. Cada día perezco. Entonces me llama mucho la atención de que Pablo se consagraba. Por eso la llave de David que le dan a la iglesia de Filadelfia es para los que viven en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y miremos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note que dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la llave de David. Porque la llave de David, se lo repito una vez más, en Isaías 22, del verso 21 al verso 23, en Apocalipsis 1, verso 18, es la llave de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero es la llave que vence a la muerte y vence al infierno. Entonces, la iglesia de Filadelfia, casi que podemos ponerle ahí en Apocalipsis 3:7, 2020. Porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia, hermano amado, que va a vencer a la muerte,
y va a vencer al infierno. Ese es un detalle bien lindo del cuarto sello, que es el que creemos que se ha abierto ahora con esta pandemia que llegó al mundo. Es que, hermano, esto es algo tremendo. Nunca una pandemia había llegado al mundo entero de esta manera. Han habido pandemias, pero nunca de esta manera, jamás. Y vemos cómo la palabra dice claramente en Apocalipsis 6, 4, verso 7 y verso 8, que el cuarto sello llegaría a las 4 partes de la tierra. Entonces, pero la iglesia que está viviendo eso es la iglesia que tiene la llave de David y puede controlar por la fe la muerte y puede controlar por la fe el infierno. Ya vamos a ver cómo, porque también la Biblia dice cómo, y damos gracias a Dios por esa bendita palabra del Señor. Pero lo que estamos diciendo ahora es que la iglesia controla la muerte y controla el infierno, porque el Señor tiene las llaves de la muerte y del infierno y se entregó esa llave a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, versículo 7. Me impresiona ver de que nosotros estamos a nivel del cuarto sello, y en el cuarto sello se desata a la muerte y el Hades le sigue. Pero cómo es el Señor tan precioso que a la iglesia de tan Filadelfia, perfecto. Exactamente, tan exacto, que Él llega siempre a tiempo, que a la iglesia de Filadelfia le da la llave para la muerte y el Hades. ¿Y qué hace una llave? Una llave sirve para abrir o para cerrar. O sea que nosotros tenemos la autoridad para poder abrir, saber qué dejamos entrar o a qué le cerramos la puerta a nosotros. Y eso es tremendo, pastor, eso es tremendo lo que estás diciendo. Perdona que te interrumpa, es tremendo porque tenemos la autoridad. Amén. Para abrirle o para cerrarle. Pero continúa. Pero lo que quería ya concluir ahorita es que la llave es tomar la cruz. O sea, nosotros queremos decir, sí, quiero cerrar, tengo la autoridad de cerrar o de abrir, pero ¿qué representa tener esa llave? Es el morir a nosotros mismos, hermanos. Entonces, pero lo tenemos, y el que ama muere a uno para que viva Cristo. Entonces, yo creo que la salida el Señor nos la ha dado, mis amados hermanos. Este no es tiempo de temer, sino que de tomar autoridad, porque el Señor nos ha entregado esa llave. Ahora es que si nosotros queremos realmente tomar la llave, porque si queremos decir, vamos a cerrar la puerta, no la vamos a dejar entrar, pero ¿qué representa el tener esa llave? Sí, representa Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quizá nos lo va a explicar más claro otro versículo que vamos a leer a continuación. Pero lo que yo quería decirle es que usted le puede abrir la puerta a la muerte y al Hades. ¿Cómo? A través del temor. Porque ya explicamos bastante que en Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15, dice que el diablo por el temor a la muerte tenía a la humanidad sujeta por esclavitud, bajo esclavitud. Pero nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Hemos estado predicando incansablemente, hermano, en estos días. Le ruego que siempre esté orando por nuestra garganta, pero gracias a Dios tenemos garganta para predicar el evangelio del Cristo de la gloria. Pero, hermano, tenemos que abrir. Vamos a ver a un personaje. Tenemos que cerrar, no abrir, ¿verdad? No así tener temor para abrirle la puerta, sino tener la fe para cerrar. Pero a otro personaje que le dieron las llaves, y esta precisa llave fue a Pedro. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 16 de Mateo, versículo 15 hasta el versículo 19. Vamos a leer Mateo 16, del verso 15 al verso 19. Solo antes de leerlo, le recordamos que estamos en vivo y usted puede llamar al 5263 48 46. 5263 48 46. Aquí ya nos han llamado y nos están bendiciendo. Aquí hay una niña, es una nena que tiene, no sé cuántos años tenga Sofi, pero está chiquita, tendrá alrededor de unos, no sé, 3 años quizá, o 4, 5. Y ella manda un sueño, dice, soñé que habían unos huesos secos. Y Jesús dijo, dile a mi pueblo que ore. Dios dijo que iba a hacer algo por todo eso. Entonces estábamos hablando y hacíamos todo lo que Él decía. Habían unos dulces que yo tenía y alguien me dijo que no eran para mí. Estaban envueltos en algo dorados y se los dio a otra persona. Gloria a Dios.
Impresionante, la Biblia dice en el Salmo 8 que por la boca de los niños y aún de los que maman, Dios establece la alabanza. Amén. Entonces yo creo que el Señor está enviando vida a los huesos secos y el Señor quiere que compartamos lo que de gracia hemos recibido. Así es. Así que bendecimos a Sofi donde está ahí por ese sueño. Dios te bendiga, pero aquí hay otra parte en el sueño que dice, gloria a Dios, este no es, es este. Ah, bueno, entonces este es, gloria a Dios. Ok. También hermana Sandra Sequén nos está llamando y pregunta, aleluya, los que se queden de rebusco y cosecha, ¿no tendrán salvación para su alma? Sí, mamita, la cosecha y el rebusco tienen salvación. La cosecha y el rebusco no pierden la salvación. Lo que pierden es el galardón del supremo llamamiento, es decir, no se casan. Todo el que no vea la parucía no se casa, no es novia. Entonces la cosecha se va a salvar. En Apocalipsis capítulo 7 encontramos a la cosecha con vestiduras blancas y con palmas en las manos, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces sí fueron salvas. La cosecha, como lo dice Apocalipsis 7, versículo 9, fueron salvos. También y verso 10, el rebusco también va a ser salvo, pero ellos solo van a ser salvos para reino, es decir, solo van a poder ser parte del reino, pero no serán parte de la novia esposa. Y lo que nosotros anhelamos es ser parte de la novia esposa. Pero vamos a ir al pasaje que teníamos ahí en la Biblia para poder seguir estudiando la llave de David, que se la dieron a Filadelfia, y es la llave que tiene autoridad sobre la muerte y sobre el Hades, como lo decía Isaías 22 del verso 21 al 23 y Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Amén. Estamos en Mateo 16:15, al otro personaje que le dieron la llave. Amén. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, paremos acá. Tú eres Pedro. Ahí es importante explicar que el original dice tú eres Petros, una piedra pequeña. Y sobre esta Petra, una piedra grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira cómo a Pedro le están dando también la autoridad sobre el Hades. Porque él era parte de esa iglesia, pues él era una piedra viva de esa iglesia, no la base de la iglesia. La base de la iglesia es Jesús. 1 Corintios 10:14 dice, la roca es Cristo. Entonces él es la roca. Aún Pedro mismo dice en su epístola, viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa por Dios. Entonces Pedro sabía que él no era la roca, pero él era una roca. Y la iglesia va a tener autoridad sobre el Hades. Y hermano, y el cuarto sello es la muerte y el Hades. Nosotros tenemos autoridad, por eso tenemos que orar. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Leamos ese versículo una vez más, por favor. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire cómo Mateo 16:19 se parece a Apocalipsis 3:7, porque son gemelos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a Pedro le dicen, a ti te daré la llave, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces esa llave ataba y nadie desataba. Así es. Desataba y nadie ataba. Y es lo mismo de Apocalipsis 3, verso 7, que la llave de David abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Entonces, ¿a quién le dieron también la llave de David? Se la dieron a Pedro. ¿Pero por qué se la dieron a Pedro? Porque Pedro tuvo que tomar la cruz. Eso lo encontramos en Juan capítulo 21, verso 18 y verso 19. Juan 21, verso 18 y verso 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías
e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vemos cómo le profetiza mi Señor a Pedro y le dice, cuando tú eras joven, tú te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. O sea, está hablando de que iba a morir crucificado y eso se cumplió. Pedro murió crucificado al revés, porque él dijo que no era digno de morir como su Salvador. Entonces, hermano amado, podemos ver nosotros que la llave de David se la van a dar a la iglesia que muere, a la iglesia que toma su cruz. Por eso el llamado a Filadelfia es, te voy a dar la llave de David, Aleluya. Pero tienes que consagrarte. Amén. Te voy a dar la llave de David, pero tienes que tomar la cruz, porque vimos claramente en Isaías capítulo 22, del verso 21 al 23, que la llave de David se carga sobre el hombro. Así es. Vamos a leer otra vez ese pasaje, por favor, el capítulo Isaías 61, Isaías 22, perdón, versículo 22 parece, pero lo vamos a leer aquí en esta que tenemos acá. Lo vamos a leer en la Biblia Regina, porque aquí lo dice exactamente de esa manera. Entonces vamos a ver acá, hermano Isaías, 22. capítulo 22, versículo 22 también. 22. Aleluya. Leámoslo aquí, pastora, te lo voy a dar acá para que lo leamos. Ya después buscas tú otra versión quizá que se parezca. Dice la palabra, pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Abrirá y nadie podrá cerrar. Cerrará y nadie podrá abrir. Pero ¿dónde pusieron la llave de David? Sobre sus hombros. Dice. Sobre sus Pondré hombros. sobre sus hombros la llave de la casa de David. Entonces la llave de David se carga sobre el hombro. ¿Y qué llevó mi Cristo en el hombro? Llevó la cruz. Entonces la llave de David es para aquellos que llevan su cruz, para aquellos que toman su cruz. Entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia a la cual el Señor le dice, toma tu cruz y yo te daré la llave de David. Amén. Y vas a abrir y nadie va a cerrar. Y vas a cerrar y nadie va a poder abrir. Entonces usted, hermano, por la fe, si nos estamos consagrando, puede cerrarle la puerta a toda potestad, cerrarle la puerta a toda enfermedad, decir, no vas a entrar. Y puede abrirle la puerta si tiene temor también. Por eso es lo tremendo, que dice la Biblia, lo que temía, eso me sobrevino. Y lo que les iba a decir es que se ha descubierto que el temor le baja las defensas al cuerpo. Cuando una persona tiene miedo, dentro de él hay, hermano amado, usted sabe que nuestras emociones manejan, hermano amado, químicos en nuestro cuerpo. Cuando alguien está enojado, y hormonas, cuando alguien está enojado, pues hay una bilis negra, ¿verdad?, que se manifiesta, y eso se ve porque después hay piedras en los riñones, ¿verdad?, piedrecitas, que cada piedrecita, cada cálculo, cada piedrecita es un enojo, ¿verdad?, y ahí van en la vesícula. Entonces eso se da mucho. Pero nosotros vemos ahora acá, hermano, en la palabra, cómo la Biblia nos enseña que no tenemos que abrir, y vamos a abrir con el temor. Así que, hermano, no tema, creámosle a Dios. Salmo 91, verso 7, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará, dice la palabra del Señor. Queremos seguir enseñando, porque hay mucho, hermano, que enseñar con respecto a esta iglesia de Filadelfia, que es la iglesia amada. Pero queremos seguir contestando las preguntas. Nuestro hermano Mario, Dios te bendiga, Mario Mazariegos, qué bueno saludarte, y a toda la familia Orozco que está allá, en el nombre de Jesús. Pero queremos ver su pregunta. Saludos, apóstol. Los que no aceptan la doctrina de la parucía o los que no saben nada de ella, ¿la van a tener? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es por conocimiento, es por consagración. Entonces hay gente que tiene su cabeza mera dura y no recibe, no, yo no creo eso, yo no creo. Pero si se están consagrando y viven en santidad, la van a vivir.
Y cuando la vivan van a llegar, te van a buscar, tenías razón, pero gracias a Dios ya la vieron. Entonces puede ser que hay un hermanito que nunca ha oído de la parucía y no sabe qué es eso, pero todos los días ora, busca al Señor, ayuna, clama, se consagra, se aleja del pecado, busca ser un instrumento útil al Señor. Ese va a ver la parucía, aunque no la sepa. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Y le voy a dar el pasaje. Cómo la palabra de Dios se cumple, aunque alguien no la conozca. Esto lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Vamos a ver, cuando le profetizan a Ciro. Y me llama mucho la atención lo que le profetizan. Vamos a ver, aquí vamos a ver, le profetiza a su ungido, a Ciro, es Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 40 o capítulo 45 de Isaías. Mira, hermano Mario, cómo la palabra de Dios se cumple aunque alguien no le conozca. Isaías 44, del verso 1 al verso 4. No que no conozca a Cristo, sino en este caso, porque este caso que vamos a leer es alguien que no conocía a Dios, pero se cumplió la palabra. Pero lo vamos a aplicar a la gente que no conoce la doctrina de la parucía, pero está viviendo una vida consagrada. La va a ver. Miremos lo que dice Isaías 45, del verso 1 al verso 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Te puse eso, aunque no me conociste. Entonces Ciro, el rey de Persia, no conocía al Señor y cumplió la palabra de Dios. O sea, Dios es un Dios soberano, un Dios exacto, que su palabra se cumple. Entonces, si alguien no conoce la doctrina de la parucía, pero vive en santidad, la va a ver. Ahora, el que la rechaza y vive pecando y vive haciendo lo que a Dios no le agrada, ese, si es cristiano, pues va a quedarse como cosecha o va a quedarse como rebusco, a consagrarse sin anestesia, porque no quiso consagrarse hoy con anestesia, con consagración. Amén. Vamos a seguir adelante leyendo a esta iglesia y viendo todo lo que le dice el Señor aquí en Apocalipsis capítulo 3. Estamos ya pasando la hora del programa, hermanos, entonces vamos a ir compresionando un poco y vamos a seguir explicando en la noche. Pero queremos dar algo más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: hermano, yo te he dado la llave de David. Pero ahora me llama mucho la atención lo que dice en el verso 8. Y yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces vemos que a la iglesia de Filadelfia no solamente le dio una llave, sino le dio una puerta, y una puerta abierta. Ahora, esa puerta abierta se vuelve a mencionar, y esa puerta abierta se vuelve a mencionar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Veamos lo que dice Apocalipsis 4, verso 1, por favor, hermana pastora. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oiga, sube acá. Entonces la puerta abierta es el arrebatamiento, y la llave de David es la parucía. Aleluya. Por eso, mire, hermano, aleluya, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene características únicas. Por ejemplo, es la única a la que le dan la llave de David. Y esa única a la que le dan la puerta abierta. Déjeme leerle aquí esta Biblia Regina. Esta Biblia Regina, hermano, es muy linda y es un regalo de parte de Dios muy hermoso, hermano, que el Señor en su misericordia me permitió tener. Viajó muchos
kilómetros para estar aquí con nosotros. Pero en Apocalipsis capítulo 4, mire lo que dice esta versión, versículo 1. Después de esto tuve una visión, dice, una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Y aquella voz como trompeta que había oído antes hablar conmigo, me decía, sube acá y te mostraré lo que debe de acaecer después de esto. Pero mire el versículo 2. Al punto fui arrebatado en espíritu. Y aquí un trono erigido en el cielo y uno sentado en el trono. ¡Aleluya! Nuestra Biblia no dice así, ¿verdad? No. ¿Cómo dice el versículo 2? Al instante yo estaba en el espíritu. Al instante yo estaba en el espíritu. Pero esta Biblia dice, al instante yo fui arrebatado. Entonces la puerta abierta que le ponen a Filadelfia es la puerta del arrebatamiento. Y la llave de David que le dan a Filadelfia es la llave de la parucía. Pero mire el orden, Apocalipsis capítulo 3, verso 7, para que entendamos nosotros que primero se va a dar la parucía y después se va a dar el arrebatamiento, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15. Primero es la parucía y después es el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, leamos otra vez el 7 y el 8, pastora. Y con esos dos cosas tan hermosas nos vamos a ir del programa para regresar a las 8 y seguir juntos en este rincón de fe, días de Elías, en medio de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Sabemos que tenemos la llave. Veamos lo que dice Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, date cuenta, pastora, que la llave la tiene él. Así es. Pero él le da la llave a ella. Amén. Entonces, cuando el amado veamos al amado, el amado viene con la llave. Entonces, la llave de David es la parucía que va a tener esa iglesia, porque va a ver al amado con la llave. Por eso dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aleluya. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces el galardón que nosotros esperamos es verlo a él, porque dice mi galardón conmigo. Entonces el galardón va a ser verlo. Y vemos que a la iglesia de Filadelfia le dan la llave, la parucía. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces a esta iglesia le dan la llave de David, la parucía, y le dan una puerta abierta. Y esa puerta abierta, según Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y verso 2, es una puerta para ser arrebatados. Pero dice, porque tienes poca fuerza. Y esa palabra poca fuerza que aparece ahí es la palabra dunamis. Y dunamis quiere decir poder, autoridad, milagros. Quiere decir que esta iglesia era una iglesia que había perdido su fuerza por las batallas. Pero el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces esta iglesia no seguía al Señor por el poder, lo seguía por amor a la palabra. Esta iglesia no seguía al Señor por los milagros, lo seguía por el amor a la palabra. Y esa es la iglesia novia a la manera de Ruth, que Ruth espigó en el campo de Booz sin esperar nada, lo hizo por amor. A la manera de aquella Esther, que también aún estando en el palacio se humilló y lo hizo por amor. Entonces esta iglesia, nosotros vamos en el nombre de Jesús a tener esa llave de David, vamos a ver nuestra parucía y vamos a tener esa puerta abierta en el cielo. Vamos a ser arrebatados en el nombre de Jesús. Hay muchos detalles bien hermosos, pero esta iglesia de Filadelfia con la llave de David controla la muerte y el Hades. Tiene autoridad sobre la muerte y el Hades para que se cumpla que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén. La iglesia de Filadelfia entonces somos nosotros, amén, en el nombre de Jesús, la iglesia que se casará con Cristo Jesús, la iglesia fraternal, la del amor fraterno, amor al Señor, amor a nuestros hermanos, mis amados hermanos, a tener la llave de David, amén,
a morir en la cruz, a seguir a Cristo Jesús para tener la potestad, la autoridad de mantener cerrado o poder abrir según lo que nosotros pues creamos y tengamos delante de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está llamando ahora, y a participar sabiendo que la llave de David es la parucía y la puerta abierta es el ser arrebatados. Y estos dos eventos se van a dar próximamente. Yo creo que ya estamos a las puertas de eso. El Señor está delante de nosotros ya, mis amados hermanos, esperando a que la novia se termine de componer su pelito, porque ya tiene que estar preparada. Amén. Amén. El tiempo que Amén. estamos viviendo ya es tiempo final. Entonces es tiempo de poner por obra cada una de las perlas preciosas que el Señor está derramando sobre nuestras vidas. Así es, hermano, la palabra tiene que, hermano, sobre nosotros venir, y la palabra tiene que llenarnos. Entonces, esta iglesia tiene poca fuerza. Entonces, es importante que nosotros meditemos por qué tiene poca fuerza. Esta versión que estaba leyendo dice, eres débil. Era una iglesia que se debilitó. Era una iglesia que de alguna manera tenía poca fuerza. Y yo creo que es por las batallas que estaba enfrentando. Usted sabe que las batallas espirituales, una de las cosas que hacen es quitarle la fuerza. Cuando uno siente la unción, y la unción viene muy fuerte, uno se siente hasta que se va a desmayar. Entonces, esta iglesia es una iglesia que en medio de batallas ve la gloria de Dios. Y vamos a terminar con el versículo 9 para seguir estudiando a Filadelfia a las 8, pero vamos a dejar el versículo 9 también. Veamos lo que dice el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. Entonces la iglesia de Filadelfia enfrentó a una sinagoga de Satanás, que decían ser judíos, pero no lo eran, sino mentían. Esa sinagoga de Satanás, hermano amado, representa la persecución que de alguna manera tuvo esa iglesia. Porque tuvo persecución por esos que dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, dicen ser salvos, pero no lo son. Dicen ser pueblo de Dios, pero no lo son. Y entonces la iglesia de Cristo, la iglesia novia, la iglesia de Filadelfia, va a enfrentar esa batalla. Va a enfrentar batalla de hermanos que dicen, no, hermano, ustedes están locos, esa doctrina que ustedes tienen no es de Dios, esa libertad que tienen para la alabanza, mucha bulla, eso no es de Dios, porque va a atacar esa falsa iglesia a la verdadera iglesia. Pero dice que Dios va a respaldar a la novia y hará que aún ellos se postren a sus pies y reconozcan que el Señor la ha amado. Entonces Filadelfia es una iglesia amada del Señor. Y aunque tiene batallas, aunque tiene ataques, aunque tiene luchas, aunque tiene críticas, el Señor la va a sostener. Y eso es lo que queremos decirte esta tarde, mi hermano. Donde quiera que tú estés, el Señor te va a sostener. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén, mis amados hermanos, y con esto de la poca fuerza, ayer el Señor pues nos dio la oportunidad de estar en el programa de Mujeres Más que Vencedoras, y esa Aleluya. fue la palabra ministrada, la fuerza, cuando los 4 seres vivientes le ministran a Juan, amén, la fuerza, el del león, del becerro, del hombre, del águila. Mis amados hermanos, definitivamente, como dice Lucas 21, amén, que para que tengáis velad en todo tiempo orando, para que tengáis fuerza de escapar. ¿Por qué? Porque el hombre va a estar desfalleciendo con todas las cosas que están sucediendo. Entonces, mis amados hermanos, este es tiempo de recibir la fuerza que solo el Señor nos puede ministrar, amén. Y si lo puedes ver, pues puedes meterte a la página de Mujeres Más que Vencedoras, y ahí vas a encontrar el tema que fue de mucha bendición con respecto a esto de la poca fuerza. Amén, hermano. Ahí hay otra prédica que usted puede oír, porque ya estamos a unos minutos de entrar al toque de queda en Guatemala. Así es. Vamos a orar, hermano, para que estas verdades puedan asentarse sobre nosotros. La iglesia de Filadelfia corresponde, hermano amado, a esa iglesia novia que va a ver al Señor. A esa iglesia novia que va a ver al Cristo de la gloria, y lo va a ver pronto. Y le van a dar 2 cosas bien lindas: la llave de David, que es autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el Hades,
y también nos está hablando de la parucía. ¿Por qué? Porque la llave de David la trae el amado. Entonces lo vamos a ver a él y él nos va a dar la llave de David. Pero también le van a dar la puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado la palabra. Tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Entonces yo veo ahí a un Dios justo, a un Dios que está recompensando. Después de estas batallas que estamos librando, hermanos, va a venir una recompensa de parte de Dios. Así que tengamos la fe que el Señor nos ha dado autoridad sobre toda potestad, sobre todo espíritu. Creámosle al Señor, hermano, que pronto lo vamos a ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que traiga una administración sobre tu vida, que te bendiga, que nos ayude a entender que esta iglesia de Filadelfia tuvo que enfrentar batallas, pero que el Señor le dijo: yo haré que esos que han peleado contra ti se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta batalla que estamos librando, hermano, va a pasar. Esta cuarentena va a terminar. Este toque de queda va a terminar. Y como hemos dicho, 0 coronavirus para la novia esposa, y lo creemos. Si Dios permite que algún hijo de Dios, hermano, se enferme, será para tratar con él. Será para, hermano amado, hacerlo volver a él. Pero nosotros tenemos la autoridad para reprender esto. Tenemos el poder de parte de Dios para hacerlo, y tenemos que hacerlo por la fe. Pero tenemos que saber, hermanos, en el nombre de Jesús, que el Señor está con nosotros y que el Señor nos va a guardar. Y yo creo que la novia esposa no será tocada, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y hará que los que se han levantado a oponerse se postren y reconozcan que Él nos ha amado. Él nos ama, hermano. Él nos ama. Somos sus amados. Y cuando le dice ahí a la iglesia que reconozcan que yo te he amado, usa la palabra agapado. Yo te he agapado. Yo te he amado con amor ágape, con amor del Espíritu. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Hoy venimos a ministrar tu palabra, Señor. Gracias porque el libro de Apocalipsis fue dejado para la iglesia. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Señor, yo vengo orando en este momento por cada uno de los hermanos y hermanas que nos está sintonizando en diferentes lugares de nuestra bendita Guatemala y en el extranjero. Y te pido, Padre, que tú nos llenes de fuerzas y que nos hagas entender que nosotros, Señor, tenemos la llave, porque tú tienes la llave de David. Sí, y tú que tienes la llave de David nos compartes tu victoria. Dice tu palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú nos compartes de tu herencia. Esa llave de David que es tuya, tú nos la compartes. Y es la victoria sobre la muerte y sobre el Hades. Desde ya reprendemos toda muerte. Desde ya reprendemos todo Hades. Y oramos por tu pueblo, Señor. Todas estas personas que nos han escrito, que nos han llamado, Padre. Tú conoces la necesidad que tu pueblo está atravesando en este momento. Y te pido, Padre, que derrames un espíritu de fortaleza sobre cada uno. Mi hermano, ahí donde usted está, reciba. Si va en su carro ya camino a casa, reciba en el nombre de Jesús. Si ya está en casa, reciba y reciba fuerzas, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has estado hablando, ministrando nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú nos guías, Señor, y nos haces entender, Señor, qué es lo que tú quieres, Padre, qué es lo que tú estás pidiendo, Padre. Nos explicas, Señor, cuál es esta llave, Señor. Nosotros, Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestra voluntad, que menguemos nosotros y que tú crezcas, Padre. Que tú crezcas en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Es nuestra petición, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por la fuerza que das, por la fe que ministras a nuestras vidas, Señor, por el poder y la autoridad que das, Señor. Si nosotros nos rendimos a ti, tenemos esa llave, Padre, para que podamos hacer, Señor, en tu nombre, retroceder, Señor, todo aquello que se levante en contra. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo, bendice nuestras vidas, llénanos, bendice nuestras familias, Padre Celestial, bendice, Señor, Ministerio Salem, Adonai Salem, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, Padre Celestial, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor eterno, amén y amén. Amén, mis amados hermanos, les amamos, les bendecimos y saludamos a todos los que nos han escrito, Pastor Oscar y Saudi de León, Dios los bendiga, y en Shela, Adonai Salem Shela, Dios los bendiga, hermanos. Recordemos que Cristo está con nosotros y que somos la iglesia que verá al Señor, y pronto lo veremos cara a cara, así que no esté triste, no esté preocupado, Dios sabe lo que está haciendo, Dios está en su trono y nosotros estamos en sus brazos. Dios los bendiga, nos vemos a las 8. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días de Elías. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.